Aquí está Nora Márquez de Jaraba. Nora Márquez de Jaraba, mi prima, quien me está visitando, mi querida Norita. Bienvenida a Good Morning Doral. La prima Nora. Así es. Bienvenida, Nora. Bueno, buenos días a toda la audiencia del Doral y muchas gracias a Sergio y a Natalia que me invitaron Gracias. a saber un poquito de cómo estamos viviendo el tema de las elecciones en Colombia, Sí. porque sé que toda Sudamérica tiene los ojos puestos en nuestro país, Sí. ya que la mayor parte de los gobiernos de Sudamérica, una gran parte, ya tienen gobiernos socialistas. Correcto. Entonces, Y faltaría... Colombia se ha resistido durante mucho tiempo. Gustavo Petro, acuérdate que ya lleva cuántos años haciendo proselitismo y tratando de llegar al poder. Dios mío, yo creo que más de 12 años Ujú. está en esa situación. Te estaba escuchando que estabas hablando del tema de Iván Duque con relación a que el fallo que tuvo en contra de él. Y yo les quiero pues comentar cómo es la situación en Colombia. Hay un grupo muy grande que está en contra del presidente, comentando que ha tenido una muy mala gestión. Colombia está muy dividida, pero Duque ha sido como un capitán de barco que ha llegado al puerto con todo el oleaje, con todo el clima difícil en contra de él y ha logrado llevar el barco a su puerto. Entonces, eso es con todo y la pandemia, con todo y las protestas, con todo lo que ha sido en contra de la buena marcha, de una buena administración. Yo creo que él ha logrado superar todas las barreras, ha logrado mantener la situación económica, que yo pienso que gran parte del mundo está viviendo una situación económica crítica después de la pandemia, las guerras. No significa que Colombia no lo está viviendo, pero Colombia se ha mantenido y él ha obtenido por parte de los diferentes países internacionales, ha obtenido un buen concepto de él acerca de la gestión de en la pandemia. Bueno, Entonces, ¿a qué país no afectó la pandemia? O sea, afectó a todo, pero lo que está diciendo es que Duque supo sortear esta marejada, este oleaje, y lo supo sortear bien. Aunque ha sido fuertemente criticado, siempre pues fue señalado como el candidato de Álvaro Uribe, y esto también pues lo han utilizado mucho para atacar directamente a su presidencia. Y ahora pues obviamente Gustavo Petro también se le ha pasado años criticando a Iván Duque. Entonces eso hace también mucha mella en la mentalidad incluso de muchos jóvenes, porque si te das cuenta son muchos los jovencitos, los estudiantes de las universidades que son los que están apoyando a Gustavo Petro. Es completamente cierto. Hoy en día la política en Colombia ha cambiado, porque la política hoy es de desprestigio, de división, de polarización. Siempre intento decir en los distintos chats que pertenezco que no me hablen del contrario, que me intenten hablar cuál es el objetivo, cuáles son las metas del candidato que están apoyando. Y las personas ya no saben decir qué es lo que las propuestas, solamente hablan es del contrario. Entonces eso ha hecho que se profundicen las divisiones en Colombia y de verdad que la situación es muy crítica en cuanto a eso. Que se agrande la brecha, como decimos en Argentina, la brecha entre un lugar y el otro. Es terrible. Eso yo creo que ha sido lo peor. Y sobre todo que se ha difamado, o sea, se difaman los unos contra los otros. Entonces yo creo que eso, las personas que no conocen la historia, les es muy difícil de pronto tener un concepto amplio y profundo de lo que es la realidad. Claro. Y entonces se ha distorsionado mucho. Bueno, y hay una noticia también porque están empezando los sondeos, Sergio. La semana pasada estuvimos hablando que uno de los primeros sondeos daba a Rodolfo Hernández como ganador, pero pues era como una especie de
sondeo técnico, ¿no? Que no era a profundidad, la muestra no era tan representativa y por eso pues no se tomaba tan en consideración como otros sondeos que son mucho más profundos y más serios. Bueno, pero ya parece que Guarumo, que es una nueva encuesta de Guarumo, publicada por El Tiempo, empieza a perfilar al exalcalde de Bucaramanga como el ganador de las elecciones a menos de 2 semanas para que los colombianos vayan a las urnas. Así mismo. Y muchos expertos estaban hablando, Norita, también de que si hubiese ganado Fico, que Fico, digamos, era el que siempre se perfiló como el que iba a ir a segunda vuelta y que pues también aumentó la preferencia muy vertiginosamente, o sea, en las encuestas logró avanzar grandemente, pero decían que ya llegó un punto en el que tocó techo y que si él hubiese pasado a segunda vuelta, él no le hubiera podido ganar a Gustavo Petro, simplemente porque los seguidores de Fico Gutiérrez, los seguidores de Rodolfo Hernández no necesariamente iban a votar por Fico Gutiérrez, sino que también dentro de los seguidores de Rodolfo Hernández había muchos que en ese caso hubieran preferido votar por Gustavo Petro antes que de Fico Gutiérrez. Ahora, con Rodolfo Hernández, según los expertos, dicen que todos los seguidores de Fico votarían por Rodolfo, porque los seguidores de Fico no quisieran a un Gustavo Petro como presidente de Colombia. Entonces, ahora, digamos que Petro se encontró con un panorama que quizás lo sorprendió y él sabía que si él no ganaba en primera vuelta, se le iba a complicar la segunda, pero aún siendo Fico Gutiérrez, él sentía que él podía ganar. Ahora, con Rodolfo, ahí ya se le complicó doblemente, por todos los lados. Lo que pasa es que él trabajó durante años con el tema del desprestigio al Partido del Centro Democrático, que es el del Álvaro Uribe Vélez, y lógicamente que Iván Duque hacía parte de ese partido. Entonces, como su lema, como su eslogan de campaña es cambio, la palabra cambio significa para él que las personas que han gobernado el país durante años atrás no vuelvan a tomar el poder porque, según él, no ha sido bien administrado el país porque han abandonado a la clase, a los más pobres, a la clase obrera, a la clase obrera, cosa que de verdad yo no estoy de acuerdo, yo de verdad no lo veo así porque en los 20 últimos años Colombia ha progresado en el tema de la seguridad social. Nosotros no teníamos seguridad social y tenemos 20 años de estar como cumpliendo con cada uno de los requisitos o peldaños. Por lo menos ya Colombia en un porcentaje muy alto tiene salud. La salud es pública y todos los colombianos tenemos derechos. Eso no existía antes de 20 años. Tenemos ya subsidios de vivienda. La gente de estratos 1 y 2 ha logrado obtener su casita a través de los apoyos del gobierno. Anteriormente no había, en los colegios, no podían acceder los niños humildes a los colegios. Hoy en día hay matrícula gratis y también hay alimentación a los niños, a una gran parte. Yo sé que nos falta mucho. Yo sé que en Colombia falta mucho, 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 pero siendo un país tercermundista hemos tenido logros importantes que también deben ser bien pensados y no de manera abrupta, porque si es bien pensado, primero sabemos de dónde va a salir la plata para poder generar todo eso, esos gastos. Y logros que se ven en países del primer mundo. Así que siendo un país tercermundista, pues definitivamente vemos que ha habido un avance. Yo no lo conozco, pero dicen que Transmilenio es una cosa impresionante. Uno lo ve, como ustedes los colombianos lo ven como normal, pero dicen que es una obra de infraestructura impresionante la que han hecho con el Transmilenio. Eso es en Bogotá. Sí, lo sé, pero hablo general, exactamente. Pero sí es muy bueno. Lo que pasa es que con este tipo de política que tenemos de desprestigio, yo siento que es desprestigio y quejadera. O sea, cuando entramos todos en la queja, en que no vemos nada bien, una de las cosas que atacaron muchísimo fue la salud. Y yo, pues, que he estado, conozco el sistema de salud de la Alemania, más o menos de Canadá. O sea, es totalmente similar o igual al que tiene Colombia, que es muy, pero muy bueno. Las clínicas las han mejorado. Entonces, yo siento que esa quejadera es parte de esa
división política, es parte de esa forma nueva de hacer política que es tan nociva. Sí, de la nueva estrategia, ¿no? Para deslucir al otro y pensar y hacer creer que estás viviendo en un tierrero de país y que por eso tienes que elegirme a mí porque yo soy tu salvación. Yo soy el único que puede generar ese cambio. Pero hay que tener mucho cuidado con esos cambios porque a veces el cambio puede ser positivo o negativo. Sí va a haber un cambio. Sí, claro. Pero ahora falta determinar qué tipo de cambio, positivo o negativo. Eso es lo que tú quiero que me hables también, Nora. Lo que se está viviendo en estos momentos en Colombia, porque una cosa es lo que se vive acá en Miami, por ejemplo. Aquí en Miami, predominantemente la gente, el colombiano, está muy en contra de Gustavo Petro, predominantemente. Ahora, en Colombia, ¿cómo se ve la situación ante la posible victoria de un líder izquierdista? Totalmente dividida, al 100% dividida. Hay sectores de la sociedad que están al 100% con Petro. Yo diría que la juventud es como la más abanderada, la que está de verdad montando a Petro. Ellos, en la reforma de la Constitución del 91, que de verdad fue liderada por la izquierda, ellos quitaron la historia de los programas académicos de los colegios. Y yo pienso que eso fue un primer jonrón que hicieron, porque los jóvenes no conocen la historia y creen que de verdad es un salvador. Sí es cierto que los jóvenes tienen dificultad para conseguir empleo en Colombia. Es algo que tiene que mejorar. Y los sueldos de los jóvenes también tienen que mejorar. Pero las propuestas de Petro son, para mi concepto, muy osadas, muy peligrosas. En un país tercermundista no puedes hacer cambios abruptos. Tiene que ser cambios paulatinos y antes de prometer uno saber de dónde va a sacar la plata. Pues ¿por qué? Dame un ejemplo. A ver. Él dice que él va a gravar más de impuestos a los más ricos, a los más ricos. Entonces, el miedo que tienen en Colombia es que las personas que generan empleo, las empresas que generan empleo se nos vayan. Claro. Entonces, eso sería algo muy abrupto y muy peligroso porque ellos, o sea, si se va el capital, yo sé que en Venezuela también ha pasado gran parte de esa situación. Entonces, si se va el capital, el generador de empleo, el generador de dinero, ¿cómo vamos a hacer los colombianos? Se traba la economía. Es correcto. ¿Cuál ha sido el sentir, por ejemplo, de gente con la que compartes mucho, de quedar Gustavo Petro su... o sea, ¿cuál es la intención de la gente? O sea, permanecer en el país tranquilos, sin mucho miedo, o si ves un poco de miedo y el deseo de emigrar. La mayor parte de las personas, diríamos media alta, están muy desconfiados de la clase alta, con deseos muchas veces de emigrar, porque tienen miedo, porque las propuestas que él habla de las pensiones, no sé si ustedes lo han escuchado, lo han hablado acá, que él tiene como objetivo que las pensiones privadas son parte de los ingresos del Estado, no ahorro de las personas. Entonces, él ha dicho eso y después ha dicho que él no lo dice. Entonces, ha sido un problema en los debates políticos porque él dice que le muestren pruebas de lo que él ha dicho y de verdad hay pruebas porque están pruebas en no hay nada partes. que escape a esto, Sí. a las imágenes. Sí. Hoy todo el mundo es un periodista con un celular en la mano. Es correcto, así ha sido en Colombia. Bueno, pues quiero retomar el tema de la encuesta, porque esta encuesta presidencial arroja que, pues a falta de 14 días, 13 días para la segunda vuelta, el ingeniero Rodolfo Hernández le ganaría a Gustavo Petro por una diferencia del 3%. Según el sondeo, el exalcalde de Bucaramanga tiene una intención de voto del 46.4%, mientras que el candidato del pacto histórico tiene el apoyo del 43.3% de los encuestados. Y para que tengan una idea, pues esta encuesta fue realizada entre 1.958 ciudadanos, una muestra interesante entre el 1 y el 4 de junio y cuenta con un margen de error del 2.5%. Así que la diferencia está muy cortita, muy pequeña. Estamos hablando de 3% y el margen de error es 2.5%. Entonces, estamos
estamos viendo que en teoría estarían muy empatados, ¿no? Muy parejos, digámoslo así, aunque Rodolfo Hernández ganándole por muy poco a Gustavo Petro. ¿Cómo ves tú las encuestas en Colombia? ¿Son creíbles para los colombianos o también generan la tendencia de la intención de voto? Bueno, de verdad que este año en las elecciones del Senado y Cámara fueron muy acertados. En el tema de la primera vuelta también fueron acertados. Entonces yo creería que en este momento las encuestas están muy específicas. Están Sí. ¿cómo sería? Sí. Confiables. Confiables. Estaría muy confiables. Confiables, es correcto. Entonces, ¿Y cómo ven también los colombianos el hecho de que Rodolfo Hernández esté utilizando la estrategia del caracol, es decir, de esconderme porque no voy a debatir, no me voy a poner a debatir con Gustavo Petro? ¿Tú crees que esto es algo que le puede beneficiar o al contrario va a ser contraproducente? yo creería que a la gente en este momento no le importa lo que diga Rodolfo o lo que diga Petro. O sea, la gente, por ejemplo, en las redes sociales se habla que surgió un nuevo partido que tiene 11 millones de votantes, que son los antipetristas. Correcto. O sea que ellos en las redes dicen que ellos realmente no les importa con quién está compitiendo Petro, sino que simplemente sea cualquiera, así sea el Pato Donald, dicen ellos. Antipetrista. Me Exacto. gustó el antipetrista. Pero Sí. entonces también tenemos, claro, los antipetristas y también pues un gran grupo que no se puede desconocer que son los antiuribistas. Así es, completamente. Entonces, Rodolfo, digamos así, representa algo que no tiene que ver ni con el uno ni con el otro, o sea que es como el candidato independiente, y también se haría historia porque sería la primera vez que un candidato independiente llegaría a la presidencia de Colombia. Aunque, aunque los petristas en las redes sociales ya están identificando a Rodolfo Hernández con Uribe. Porque les conviene, o sea, es la manera de atacarlo y de hacer precisamente este grupo antiuribista, decir, mira, no voten por él porque es más de lo mismo. Es O correcto. sea, se hace ver como que es independiente, pero no lo es, está haciendo sus alianzas. Por eso también, Rodolfo, y eso quiero que también nos digas tu opinión, o sea, ha sido muy claro desde el principio y lo ha hecho. No voy a hacer alianzas con nadie. Ha sido fuerte. Y eso, cuando lo dijo, mucha gente y gente política y expertos decían eso. Espérate, para tú poder llegar a la presidencia de un país, tú tienes que hacer alianzas, porque si no, ¿cómo vas a llegar? Y el hombre se ha mantenido firme Dijo, no. en que ha recibido el apoyo de cada quien, de cada grupo, pero es como que, bueno, es como si Natalia Cruz me diera el apoyo, como si Nora Márquez me diera el apoyo, es como si cualquier colombiano de a pie Orgánicamente. me diera el apoyo, pero yo no quiere decir que yo ahora, porque tú me des el apoyo, yo tengo que deberte un favor. Sí, a mí me pareció muy interesante el tema de Rodolfo con Fajardo, que Fajardo es el otro candidato que estaba ahí en la primera vuelta, o sea, compitiendo en la primera vuelta. Ahora que él no ganó, Sergio Fajardo no ganó, le hizo una propuesta a Rodolfo Hernández, que él se iba con él, pero cumpliendo ciertas, digamos, directrices o temas. Y Rodolfo Hernández se dio el gusto de verdad de decir, no voy a hacer lo que tú dices porque yo estoy comprometido con las personas que votaron por mí. O sea, y si votaron por mí con unas determinadas propuestas, yo no se las voy a cambiar. Más sin embargo, Fajardo acaba de decir ahora en la mañana en entrevista que él, aunque Rodolfo le ha dicho que no, él no va a votar por Petro. Entonces, es complejo el tema. Es complejo, es complejo. Pero mucha gente también está diciendo, y los petristas, claro está, están atacando desde ese flanco. Es que, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a votar por una persona de la que no sabemos qué propuestas de gobierno trae? O sea, no está hablando de las propuestas, lo único que dice es anticorrupción, voy a acabar con los corruptos, con los ladrones, y ahí se acabó. No ha participado en los debates. Pero ya salen a relucir en los reportes de prensa cuáles son digamos, las propuestas claves de Rodolfo Hernández, y hay 5 propuestas clave, Nora Márquez, y nos vas a ayudar a analizarlas un poco. La primera, claro está, desde el principio él ha dicho anticorrupción. Él dice que pues la corrupción es el mayor impuesto que toca pagar a todos los colombianos. Entonces,
¿cómo se derrota la corrupción? Dice, no mentir, no traicionar a los electores y lograr una pequeña modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para quitarles la impunidad. Eso se lo dijo Rodolfo Hernández a CNN. El eje anticorrupción incluye una reforma del Poder Judicial, la meritocracia como fundamento para la asignación de cargos públicos y la creación de un control fiscal. Entonces, ahí ya empiezan a salir cuáles son el programa que tiene Rodolfo Hernández. También dice que el otro punto clave es la ciudad resocializadora. En línea con la lucha contra la corrupción, Rodolfo Hernández quiere reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y mejorar la infraestructura carcelaria del país. Su objetivo es relocalizar las cárceles hacia sitios donde haya actividades agropecuarias e industriales y cero tolerancia con la criminalidad. Ahí vamos ya con dos propuestas. Sí. ¿No? ¿Cómo lo ves hasta el momento? Bueno, gran parte de los colombianos, o sea, sí está representando una gran parte de los colombianos que de verdad están hastiados de la impunidad, una buena parte, pero él está siendo atacado por esa propuesta, porque los petristas dicen que él tiene una denuncia penal por corrupción y que es posible que él pueda quedar preso ahora en julio. Pero como se dicen tantas cosas de un lado para otro, que eso es lo que pone a las personas, con los colombianos sin brújula, ¿no? Se sienten como que no saben para dónde ir, pero yo pienso en este momento que ambos bandos tienen muchas denuncias, ambos bandos han tenido muchos escándalos de corrupción. Entonces yo no sé, Rodolfo como tal, es esa denuncia que tampoco sé qué tan cierto, porque él haya hablado ha desmentido. Ha desmentido eso, entonces tenemos que esperar para ver exactamente qué es lo que... No, y una cosa clara también que ha salido a relucir es que durante su mandato como alcalde de Bucaramanga, pues él atacó mucho la corrupción allí en la ciudad. Es que yo estoy de acuerdo con que él es un hombre que él está muy centrado en eso y ya tuvo resultados positivos en Bucaramanga. Entonces yo pienso que por eso es que él ha tenido tantos adeptos, porque fue uno de los mejores alcaldes. Ok, bueno, otro de las propuestas, más cobertura en educación, importantísimo en nuestro país. Bueno, y la educación en cualquier país del mundo, la educación debe ser centro de un plan de gobierno. Hernández tiene una propuesta central educativa, cobertura universitaria del 100% a través de una reforma del sistema de admisiones a las universidades públicas. Para lograr dicho objetivo, se invertirá en la construcción de más centros educativos superiores, empezando desde las regiones más apartadas y pobres del país, de acuerdo con lo que dice su programa. Hernández también dice que aumentarán las transferencias a las universidades y habrá una norma que permita a las entidades territoriales el uso de las regalías para financiar el pago de profesores y subsidios de matrículas a estudiantes. Eso como una parte de lo que él quiere hacer con la educación en Colombia. Y otra de las propuestas también son los impuestos. Él quiere reducir los impuestos, bajar el IVA del 10%. O sea, la idea es hacer tan práctico el pago del IVA que los contribuyentes no dispongan de mecanismos para evadir el compromiso con la nación, dice Rodolfo Hernández. Proponemos aplicar una tarifa general de IVA del 10%, casi la mitad del porcentaje actual, que mantenga la canasta familiar libre del impuesto y reclasifique los demás bienes y servicios excluidos. Nora. Pues la verdad es que yo como colombiana me parece excelente que puedan de pronto bajarle al IVA, que de verdad que está en muchas, en lo que es la comida, las verduras. ¿Cuánto está el IVA ahora en Colombia? En el 19%. Ok, Argentina tiene el 21%. El 19%. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto el estrato 1 y 2 le cuesta mucho trabajo. Sí se le subió el sueldo con Duque, el salario mínimo subió un 10%. Pero
el IVA y los precios a la canasta familiar hacen que igual no alcance. También subieron. Entonces yo pienso que de verdad que eso sería algo muy acertado para que ese sueldito del 10% que creció el salario mínimo de verdad rinda. Claro. De otra parte, Rodolfo Hernández es millonario, hay que decirlo. O sea, Rodolfo Hernández es un empresario, constructor también, o sea, que le ha ido muy bien, exitoso. Ha sufrido también... surgió de las raíces. Ha sufrido tragedia, ha sufrido su hija adoptiva. Él tiene 2 hijos adoptivos. Su hija adoptiva, bueno, su hija, que fue la niña de sus ojos, fue secuestrada y fue presuntamente asesinada. Bueno, desapareció, que nunca más la encontraron, no encontraron rastro de ella. Se presume que fue asesinada por el frente del ELN. Así que es un hombre que también ha sufrido una gran tragedia personal, familiar, pero además de eso un hombre exitoso, un hombre que pues ha salido avante, que fue alcalde de Bucaramanga. Y otra de sus grandes propuestas es que él quiere viviendas dignas para evitar el desplazamiento desde el campo. Él es constructor, entonces su vida profesional ha sido constructor enfocado en viviendas de interés social en el departamento de Santander. Él dice pues que su objetivo es la vivienda digna, cerrando el déficit habitacional en lo rural y en lo urbano. Así que Rodolfo Hernández propone un programa nacional de vivienda rural con la creación de aldeas rurales integrales, casas prefabricadas de mínimo 60 metros cuadrados con servicios habitacionales completos, paneles solares y pozos sépticos. ¿Te parece que su propuesta o esta última propuesta puede ser un poco ambiciosa en un país, como dices tú, tercermundista como es Colombia? Pues con la forma como él quiere acabar con gastos que él comenta que son innecesarios, yo creo que es viable que él pueda tener esos logros. Aparte que la tranquilidad que las personas les produce Rodolfo Hernández es que es un hombre empresario, que es un hombre que sabe cómo hacer dinero, sabe de dónde sacar el dinero, que eso es lo que muchas personas le temen a Gustavo Petro, porque la administración que tuvo en Bogotá no fue la mejor. Aparte de que él mismo ha dicho en ocasiones pasadas que él está endeudado. Entonces, aquí estamos viendo las casitas, ¿no? Prefabricadas son estas, ¿no? Las prefabricadas que él está proponiendo, que serían de por lo menos 60 metros cuadrados. O sea, es darle vivienda digna a las personas de bajos recursos. Claro, ahí las decoraron muy lindas, obviamente, para darle un toque chic. También está proponiendo pues en la vivienda urbana, que serían casas en lotes de 72 a 126 metros cuadrados en zonas céntricas con incentivos de ahorro en inversión. Así que no solamente son las viviendas rurales, pero también las viviendas urbanas, o sea, tratando de cubrir pues y también evitar, porque él lo que quiere hacer es evitar el desplazamiento desde el campo. Así mismo. Mira, yo le quiero dar un giro a esto, Nora. Yo quiero que vos me hables de tu prima Natalia, que es mira, estamos hablando de Rodolfo Hernández y de Gustavo Petro. La gente mira, tenemos que hablar también, está bien, pero tenemos que hablar también antesito de irnos del jubileo, otra de las noticias que estuvieron el fin de semana con la reina Isabel II, pero dale, vamos a hablar. Estamos en claro, pero mira, quiero que Silvia ponga este video. Decime que cuando tus amigos, Nora, que dicen, wow, ¿te enteraste? Esta periodista, Natalia Cruz, ¿qué dicen tus amigos cuando decís, sí, es mi prima? ¿Cómo que es tu prima Natalia Cruz? ¿O qué? Tal Natalia, cual. Ajá, ¿sí o no? Decís, ¿cómo que es tu Tal cual. Mira esto. Esto fue cuando... Pero mira ese look. No, un look fantástico, ajá. No sé si tendría frío o calor, pero ella estaba ahí a tono. Y yo puse un ventilador ahí al lado de la cámara para que cuando yo hablara, entonces mi cabello ondeara con el... Sí, con el no, mentiras. Y todo, mira, con un prop ahí. Entonces, claro, a lo que iba. Cuando tus amigos ahí en Barranquilla, no, mira, no una periodista, porque hay muchos colombianos que se mudan a Estados Unidos, muchos que se mudan a Nueva York, como lo hizo Natalia, luego se arrepintió de todo el frío y todo lo demás. Pero contame, Natalia, ella no quiere que la rincone así en su intimidad, pero yo la rincono así. ¿Qué es lo que dicen los amigos? Te cuento que ella es
pero que eso sé que se va a poner rojo, Dale, pero dale. ella es el orgullo de nosotros como familia. Qué bueno. Ella es el orgullo del colegio, porque yo también estudié en el mismo colegio que ella estudió. El Colegio Alemán de Barranquilla. El Colegio Alemán de Barranquilla, y es el orgullo de la universidad, es el orgullo de Barranquilla. Ella es un ejemplo de inclusive de todos los periodistas que vienen, porque me he encontrado con jóvenes y están estudiando en la misma universidad donde ella se graduó. Universidad del Norte de Barranquilla, hay que darles los créditos. El norte de Barranquilla, que están comenzando y se enteran que yo soy la prima y la ven como Dios mío, se puede, como ganas de salir adelante y que realmente pueden lograrlo porque ven que en Natalia que sí pudo. Y de verdad que yo que la acompañé en sus primeros pasos aquí en Miami, en algunas entrevistas, es una mujer de empuje, es una mujer perseverante, es una mujer analítica, es una mujer que de verdad... Me van a hacer llorar. Sigue, Nora, sigue. De verdad que es digna de admiración. O sea, en la familia nuestra también, porque hablando de nuestra familia, nosotros siempre la tenemos como ese faro. Qué bueno. Como ese faro que nosotros miramos y que alumbra, porque aparte de todo es muy inteligente. Como ese faro que alumbra y te da dirección, que dice hacia allá. Y te cuento que lo más lindo de todo es que desde niña tuvo sueños grandes y yo siento que ha cumplido gran parte de sus sueños que se veían imposibles, uno estando allá en una ciudad tan pequeña. Pero yo quiero decir un secreto, que eso era un secreto familiar. Dale con todo. Cuando ella estaba en Barranquilla, ella insistió para ser presentadora en un noticiero nacional. Yo recuerdo eso como si fuera ayer, esa mujer insistente y perseverante para tener ese logro, y que pues yo veía que como una prima mayor, ¿cómo será que lo va a lograr? O sea, me parecía como difícil porque tanta gente que aspira a ser presentadora a nivel nacional y lo difícil que es, ella nunca se cansó. Hasta cuando dijo, espérate que yo te mando, ¿cómo es que ustedes dicen? Un resumen, un casting. Ajá, un casting. Yo te mando un casting. Bueno, hasta cuando la escucharon, porque yo creo que el principal logro es que lo escuchen. Claro. Lo escucharon y le dijeron que sí. Yo no puedo creer. No, yo estaba así como no puede ser. Y cuando prendías la tele y la veías en la televisión, decías, esa es la prima. Claro, y todo el barrio, esa es tu prima, esa es tu prima. O sea, es más, bueno. En el barrio donde yo vivo, yo he tenido muchas amistades buenas a través de ellas, porque la admiración que le tienen, entonces creen que la prima también es igual. Claro. Entonces, cuando ella decide venirse a Estados Unidos, yo dije, pero ella ya es presentadora en Colombia. Ese puesto para mí era grande, porque, o sea, yo decía, ¿cómo es que va a dejar eso? Porque loca, pensé yo. Es una loca, dije yo. Ay, y Dios. yo por dentro le critiqué, dije, no, ¿cómo se le ocurre a mi prima dejar esto? Entonces, cuando ella empezó aquí en Nueva York, yo decía, pero ella, ¿por qué? Siempre me lamenté. Después, cuando llegó a Telemundo presentadora, fue mi primera bofetada. Yo tengo que reconocer que ella logró más de lo que yo hubiese podido pensar que ella lo iba a hacer. Entonces, para mí es todavía más orgullo saber cómo lo logró. Y ha sido para nosotros, pues, para mí, yo soy perseverante y la veo a ella y digo, ay, qué rico que ella... Y tenemos más primas, que todas, yo creo que toda la familia la admira. Y que es tan buena familia, porque ella es muy amorosa, muy cariñosa, me quiere complacer en todo. Entonces les juro que no le he pagado nada a mi prima, de verdad que no. Bueno, es mi prima y me quiere, claro está. No, vivimos peleando, porque llego aquí y me quiere complacer en todo. Yo le decía, pero si yo vengo a complacerte y a consentirte, entonces no, ella quiere que es complacerme a mí. Te quiero, prima, y tengo que decir también que tú eres una mujer, bueno, de una sola pieza, con muchos valores, muy firme, y también un ejemplo para mí, eres un referente
referente para mí y para toda la familia. Así que no solamente los halagos son de este lado, sino también para el otro lado, una abogada, una mujer con una gran trayectoria y con mucho temple, ¿te diste cuenta? Qué bueno Y que que la ama familia- la política también y que es luchadora, una mujer que también es, o sea, ella podría ser perfectamente una activista porque ella representa mucha gente que a veces no tiene voz y ella pelea por todo el mundo. Pero yo te doy gracias, Sergio, por permitirme que yo pueda decir esto, que ella no deja que uno se lo diga, ¿no? No, Que yo lo no. hubiera anticipado ella, me dice, no digas No, eso. no lo digas, pero no te preocupes que después de esto ustedes no van a ver lo que yo voy a hacer. Oh, prima, te quiero muchísimo, gracias por haber estado conmigo aquí, porque yo sé que ella no estaba esperando entrar al aire, pero me pareció muy, muy importante conocer, ¿no? Lo que se está viviendo ahora mismo en Colombia, cuáles son los temores, cuáles son las expectativas, y creo que tú eres una gran representante de la gente colombiana. Así que muchas gracias por aceptar esa invitación.